Lección 4. Ingreso a la ontología. La ontología significa teoría del ser. La filosofía tiene dos grandes divisiones: la ontología, que es la teoría del ser, y la gnoseología, que es teoría del saber. La ontología se ocupa del ser en general, del ser en las más vastas y amplias acepciones de esta palabra. La ontología deberá primero ocuparse de definir su área, que es el ser. Para poder definir el ser, requiere reducir a un carácter general mayor en el que se está. Por lo tanto, el ser, siendo lo más general que existe, no puede ser definido. Hay algunos conceptos que son más extensos que otros. Por ejemplo, el hombre a europeo. Más abundante es un concepto cuanto menos extenso es. Al tener menos características, requiere de más precisión para poder diferenciarlo. Más que definir qué es el ser, se puede señalar. Para definir el ser nos encontraríamos con la dificultad de que no tendríamos que decir de él nada. Hegel, que hace esta misma observación, acaba por identificar por completo el concepto de ser con el concepto de la nada, porque del ser no podemos predicar nada, del mismo modo que de la nada no podemos predicar nada, y por otra parte, del ser podemos predicar todo, que equivale exactamente a no poder predicar nada. El ser, al no poder definirlo, se trata de buscar por otra manera, ya no es el qué, sino el quién. El quién es el ser. Esta variación, quién, en vez de qué, nos hace ver que esta segunda pregunta tiende, no a definir, sino a señalar el ser, para poderlo intuir directamente y sin definición ninguna. Cuando algo se nos presente con la pretensión de ser el ser, antes de decidir a qué sobre ello, deberemos pues preguntarle: ¿qué eres? Si podemos entonces disolver ese pretendiente a ser en otra cosa distinta de él, es que está compuesto de otros seres que no son él, y es reductible a ellos. Y, por consiguiente, quiere decir que ese ser no es un ser auténtico. El ser en otro es un ser inauténtico. Existen dos tipos de seres: el ser en sí y el ser en otro. Estos dos significados equivalen a estos dos otros: la existencia y la consistencia. La palabra ser significa, por una parte, existir, estar ahí, pero por otra parte también significa consistir. Cuando preguntamos ¿qué es el hombre? ¿Qué es el agua? No queremos decir si existe o no existe, queremos decir cuál es su esencia. Cuando la Biblia dice que Dios pronunció estas palabras, fiat lux, que la luz sea, la palabra ser está empleada no en el sentido de consistir, sino en el sentido de existir. Así, estas dos significaciones de la palabra ser van a servirnos para aclarar nuestros problemas iniciales. Vamos muy sencillamente a aplicar a las dos significaciones de la palabra ser a las dos preguntas con que iniciamos estos razonamientos. La pregunta ¿qué es? Y la pregunta ¿quién es? Implica esas dos preguntas a los dos sentidos del verbo ser sustantivo. Tenemos: primera pregunta, ¿qué es existir? Segunda pregunta, ¿quién existe? Tercera pregunta, ¿qué es consistir? Y cuarta pregunta, ¿quién consiste? A la pregunta ¿qué es existir? Resulta evidente que no hay contestación posible. No se puede decir que sea la existencia. Existir es algo que intuimos directamente. El existir no puede ser objeto de definición. ¿Por qué? Porque definir es decir en qué consiste algo, pero acabamos de ver que consistir es justamente lo contrario de existir. Por consiguiente, a la pregunta ¿qué es existir? No tiene contestación y la eliminaremos de la ontología. La ontología no podrá decirnos qué es existir. Nadie puede decirnos qué es existir, sino que cada cual lo sabe por íntima y fatal experiencia propia. A la segunda pregunta, ¿quién existe?, puede ser contestada: yo existo, el mundo existe, Dios existe, las cosas existen, y caben combinaciones en estas contestaciones. Cabe decir: las cosas existen, y yo, como una de tantas cosas. Cabe también contestar: ni las cosas ni yo existimos de verdad, sino que solo Dios existe, y las cosas y yo existimos en Dios. Las cosas y yo tenemos un ser que no es un ser en mí, sino un ser en otro, en Dios.
La tercera pregunta, ¿qué es consistir? Esta pregunta tiene contestación. ¿Puede decirse en qué consiste el consistir? Puede decirse en qué consiste la consistencia, porque efectivamente como quiera que yo advierto que unas cosas consisten en otras, no todas consisten en la misma. Hay maneras, modos, formas variadas de consistir. La enumeración, el estudio de todas estas formas variadas del consistir, es algo que puede hacerse. La cuarta pregunta, ¿quién consiste?, no tiene contestación. Le pasa a esta pregunta lo mismo que a la primera, al menos no hasta que se conteste primero quién existe. Hasta que no sepamos quién existe, no podemos saber quién consiste, porque sólo cuando sepamos quién existe, con existencia real en sí, podremos decir que todo lo demás existe en ese ser primero, y por lo tanto, todo lo demás consiste, de suerte que la pregunta no tiene contestación directa. Sí, por ejemplo, dicen algunos filósofos como Spinoza, nada existe, ni las cosas ni yo, sino que las cosas y yo estamos en Dios. Entonces a la pregunta, ¿quién consiste?, contestaremos que todos consistimos, salvo Dios, que no consiste, puesto que no es reductible a otra cosa, y en cambio nosotros y las cosas somos todos reductibles a Dios. Queda pues reducido nuestro problema de la ontología a estas dos preguntas. ¿Quién existe y qué es consistir? Las contestaciones que se dan a la pregunta ¿quién existe? Constituye la parte de la ontología que se llama la metafísica. La metafísica es aquella parte de la ontología que va encaminada a decidir quién existe, y sea quién es el ser en sí. Entonces, todos los demás seres serán seres en ese ser en sí. La metafísica es la parte de la ontología que contesta al problema de la existencia, de la auténtica y verdadera existencia, de la existencia en sí, o sea, a la primera pregunta. La pregunta ¿qué es consistir? Da, pues, lugar a una teoría general de los objetos, de cualquier objeto, de la objetividad en general. La segunda pregunta constituye la teoría de la consistencia de los objetos en general, si se podría decir así. Decimos que la metafísica está dominada por la pregunta ¿quién existe? Decimos que esa pregunta implica que hay múltiples pretendientes a existir, pero tenemos que examinar sus títulos. No todo el que quiere existir existe, o dice que existe. Existe verdaderamente. Los griegos hicieron ya la distinción. ¿Quién es el ser en sí? La contestación más natural en el sentido biológico de la palabra, que la naturaleza en nosotros, como seres naturales, nos dicta inmediatamente, es esta lámpara, este vaso, esta mesa, estos timbres, etc. Las cosas existen. El filósofo no es filósofo más que cuando filosofa. Todos los filósofos, ya sean presentes o futuros, tienen la creencia de que lo que existe son las cosas, entre las cuales naturalmente y sin distinción estamos nosotros. Esto es en cuanto dejamos de filosofar, pero no hay ningún filósofo que defiende esta idea porque no todas las cosas existen. Hay algunas que son falsas. Ningún realista afirma la existencia de todas las cosas. El realismo empezó en Grecia y empezó discerniendo entre las cosas. El primer esfuerzo filosófico del hombre fue hecho por los griegos y empezó siendo un esfuerzo para discernir entre lo que tiene una existencia real, una existencia en sí, una existencia primordial e irreductible a otra cosa. No hay otro inicio de la filosofía más que en el pueblo griego. Estos filósofos griegos buscaron cuál es la o las cosas que tienen una existencia en sí. Ellos llaman a esto el principio, en los dos sentidos de la palabra, como comienzo y como fundamento de todas las cosas. El pensamiento griego de lo primordial históricamente está estructurado de la siguiente manera. Tales de Mileto, el agua. Anaximandro, lo material no era ninguna cosa determinada, sino que era una especie de protocosa, que era lo que él llama en griego apeirón, indefinido, una cosa indefinida. Anaximandres es el aire. Empedocles es plural, es el agua, la tierra, el aire y el fuego. Pitágoras, el número. Y Heráclito, ninguna de las cosas anteriores tenía razón. Las cosas cambian. Las cosas que tenemos delante de nosotros no son nunca en ningún momento lo que son.
en el momento anterior y en el momento posterior, que las cosas están cambiando.